¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Charlas Verdes. En este episodio nuevo que tenemos el día de hoy, tengo la fortuna de contar con la presencia de Viviana González. Ella es argentina, ella está en Buenos Aires, Argentina. Entonces, la saludamos desde aquí, desde México. Muchísimas gracias, Viviana, por tomarte el tiempo, ¿verdad?, de estar con nosotros, de platicarnos sobre este emprendimiento que tienes, que creo que es muy importante en sí, en toda familia, conocer esta información en las familias que tenemos hijos, ¿verdad? Para cómo ir ejerciendo diferentes acciones para cuidar el medio ambiente desde una crianza sustentable. Ese es el tema del día de hoy que tocaremos con Viviana González, que ella es una experta en esto de una crianza sustentable, de una crianza ecológica. Entonces te saludo con muchísimo gusto, Viviana. ¿Cómo estás? Hola, Jair, muchas gracias por la invitación. Muy bien. La verdad que muy contenta de poder participar en esta charla con ustedes. No, te agradezco demasiado a ti por tomarte el tiempo. Yo sé a lo mejor también los diferentes horarios que tenemos entre México y Argentina. Es un poquito difícil empatar entre horarios, ¿verdad? Pero de verdad Lo que logramos. lo logramos, excelente. Oye, te encontré por redes sociales, por Instagram. Te encuentro gracias al Instagram de los Premios Verdes. Sé que tu emprendimiento junto a tu esposo, ¿verdad? Lograron ser parte de los 500 mejores proyectos socioambientales de América Latina. Te mando una gran felicitación. Muchas Eh, gracias. Acá en México nosotros también fuimos parte con este proyecto, el proyecto CREA, que es de educación ambiental, es un proyecto educativo. Acá en México, en Monterrey, como te mencionaba ahorita, fuimos parte en el 2019 y en el 2020 de los 500 mejores proyectos socioambientales de México, de América Latina, perdón, en los premios Latinoamérica Verde. Y entonces por eso me atreví a mandarte un mensaje, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por contestarme, perdón. Me llamó muchísimo la atención, como te decía ahorita, todo lo que realizan. Me encanta lo que estuve leyendo, lo que estuve encontrando. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, se me hace algo verdaderamente importante para llevarlo a cabo. Como te decía ahorita, por ejemplo, aquí en México no se nos da ¿cómo te puedo decir? Esa cultura, ese gusto porque somos, o yo me podría describir o describir en general a los mexicanos, porque somos como muy cómodos y lo que nos resulta a lo mejor un poco de esfuerzo, no le buscamos como que el gusto de poder implementarlo. Entonces me gustaría que me platicaras acerca de Lena, de lo que tienen, de su emprendimiento, y bueno, conocerlos, ¿verdad? ¿Dónde y cómo nace Lena, Viviana? Bueno, les cuento un poquito. Lena es un proyecto que encaramos, sí, con mi marido y con mi hermana después que se sumó. Cuando nació nuestra primera hija, Elena se llama, de ahí derivó el nombre de Elena. eh, Nos empezamos a plantear qué mundo le queríamos dejar, que parece una pregunta como muy amplia y muy, digamos, soñadora, pero tenía que ver en lo cotidiano de qué cosas le queríamos ofrecer, con qué queríamos que jugara, qué tipo de actividades queríamos que hiciera. Entonces nos dimos cuenta que nos gustaba estar en la naturaleza, nos gustaba disfrutar de todo eso y nos gustaba transmitirle los valores que nosotros tenemos, que son de vivir una vida simple, de vivir una vida consciente, de tomar decisiones con información y en definitiva, al momento de comprar cualquier cosa que teníamos que comprar para ella, nos empezábamos a preguntar quién lo hizo, quién hizo esta ropa, por ejemplo, cómo está compuesta, si se produjo en Argentina o no, qué proceso llevó a cabo, si la gente que estuvo cosiendo esa ropa tiene un trabajo digno o no. Bueno, como que estas preguntas no fueron todas al inicio, ¿no? Como que se fue dando un proceso de mínimo un año de tomar decisiones de compra para ella y ahí nos dimos cuenta que la mayoría de las cosas que teníamos o que nos habían regalado eran de plástico, o eran de fibras que no eran naturales, o usábamos muchos pañales de tela. De repente la bolsa de todos los días, la acumulación de pañales de tela, también nos empezó como a generar un poco de ruido, de molestia. También en casa ya habíamos empezado a reciclar,
los residuos, a separarlo, lo que son los residuos plásticos que se pueden reciclar de los orgánicos. Entonces, como que se fue dando un proceso que tenía que ver con lo que fue transitando cada uno de nosotros en su vida pasada, digamos. Y cuando fuimos padres, nos dimos cuenta de que también le transmitíamos a ella con nuestras decisiones un modo de vida. Así que fue que decidimos crear Lena, porque nos dimos cuenta que otros padres estaban en la misma situación y que queríamos simplificarles y facilitarles el acceso a ese tipo de productos. Es decir, nosotros si teníamos que elegir un producto que fuese de calidad, que durara y que además estuviese construido con procesos que cuiden el ambiente y que fuera de materiales naturales, teníamos que hacer un gran recorrido por internet buscando esos productos. Entonces, nos pareció una gran idea poder seleccionar y clasificar productos para que otros padres puedan encontrar lo que necesitan para una crianza consciente y sustentable de manera más fácil. Sí, claro, y creo que ustedes se convierten, por ejemplo, en la guía que necesitan esos padres a lo mejor también primerizos, porque a veces, como te decía ahorita, la comodidad nos abarca mucho, pero porque no tenemos en sí un ejemplo a seguir, ¿no? Como te decía ahorita, ¿no? Un ejemplo a seguir. Si yo ya veo que alguien lo está haciendo y me está facilitando las cosas, bueno, yo lo puedo ir a lo mejor replicando en mi familia, ¿verdad? Y también otro punto que rescato de lo que mencionaste, Viviana, es que creo que en las familias en sí, en el mundo en general, falta eso, ¿verdad? Ir transmitiendo los valores para que, por ejemplo, en este caso mencionabas lo de tu hija, ¿verdad? Tu hija cómo ha ido creciendo y ella ya tiene esos valores y cuando sea adulta, pues va a replicar lo mismo que tú estuviste y tú y tu esposo estuvieron haciendo con ella, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a generar un cambio en el futuro, en este caso, bueno, valga la redundancia, en las futuras generaciones. Es lo que yo decía, por ejemplo, yo soy docente de profesión. En este proyecto lo que busco es eso, ¿verdad? Es ir cambiando la conciencia de nuestras futuras generaciones. ¿Por qué? Porque con eso podemos llegar a impactar de manera positiva y pues hacer un cambio a todos a estos problemas que está afrontando nuestro planeta, que son problemas verdaderamente fuertes y que a lo mejor ahorita se nos hace algo normal, pero ya estamos sufriendo, por ejemplo, estos estragos, ¿verdad? Del cambio climático, etcétera, ¿verdad? De toda la contaminación que generamos, ¿verdad? En sí como personas. Y bueno, abarcarlo desde el punto de la crianza, abarcar una crianza sustentable, creo que una pauta o un camino que todos podemos ir siguiendo para un bien común ya en un futuro, ¿verdad? Como mencionaba ahorita. Sí, totalmente. Y además cuando lo que a nosotros nos atrajo del proyecto eh, es que al iniciar desde bebés, o sea, desde antes de que el bebé nazca, es como que ya eh, tiene mucho impacto, ¿no? Porque no es lo mismo empezar a tener conciencia a los 30 años, 15 años, 40 años, 50, que cuando ya sos un bebé. O sea, eso se queda mucho más en tu vida. En definitiva, nosotros siempre decimos que es como abrir puertas. Vos vas abriendo puertas y después, bueno, nuestros hijos después van a decidir qué hacen, pero por lo menos tienen esa puerta abierta de algo que conocen. Sí, exacto. Oye, ¿y cuál fue el impacto, por ejemplo, inmediato que tuvo en tu familia o en tu círculo cercano? No sé, por ejemplo, tus amigos que comienzan también a tener hijos, oye, ¿cómo le haces esto? Oye, qué padre, ve guiándome, ¿cómo fue ese impacto que tuvieron? Sí, bueno, hay de todo. Hay algunos bueno, que no se quieren replantear su forma de crianza y bueno, es válido, cada uno es como abre las puertas que quiere abrir. Eh, pero la gran mayoría, bueno, súper como curiosos acerca de, bueno, sobre todo los pañales de tela, que es lo que genera al principio más curiosidad, cómo haces para lavarlos, cómo haces para mantenerlos limpios, cómo es que se reutilizan, cómo se usan. Muchas dudas de esas nos surgían en nuestro entorno. Por ejemplo, bueno, en mi casa, mi mamá, que cuando se la quedaba cuidando Elena, fue todo un aprendizaje, porque, bueno, en su época, nuestros padres, bueno, yo tengo 36 años y nuestros padres acá en Argentina usaban pañales de tela también, pero no eran pañales de tela modernos. Ahora hay otra tela, se han desarrollado mucho la tecnología en las telas de los pañales, lo que lo hacen más respirables para los bebés y cuidan realmente su piel. Pero mi mamá usaba los pañales de tela antiguos
y tenía esa imagen de mucho trabajo donde los tenían que hervir, lavar a mano, realmente era muy trabajoso. Hoy por hoy usamos lavarropas. Entonces, por ejemplo, para mi mamá fue como una deconstrucción, volver hacia atrás, pero a la vez volver hacia adelante. Eh, y después en mi entorno de mis amigos también muchas preguntas relativas a eso, básicamente. Y después empiezan a surgir otras cosas, porque esto en definitiva termina siendo un estilo de vida que uno como familia termina adoptando. Entonces amigos que empiezan a decir, bueno, está bueno cuidar el ambiente. Entonces se plantean también todo lo que es la cuestión de las toallitas higiénicas femeninas. Por ejemplo, mis amigas que quizás no tienen hijos, o sí los tienen, pero en vez de arrancar por pañales, arrancan por algo más de ellas que pueden reemplazar, que sería parecido a los pañales. Así que sí, genera mucho interés de la mayoría. También hoy por hoy en las redes sociales te terminas conectando con un montón de cuentas que quizás no son amigos o que no los conozco, pero los terminas conociendo a través de las redes. Y bueno, se empieza a armar una comunidad de gente que les interesa todos estos valores y la verdad que es muy bueno, es muy interesante todo el intercambio, vas aprendiendo un montón. Sí, verdaderamente coincido mucho contigo. Como te decía ahorita, muchas veces las personas no se animan porque piensan que no hay información sobre eso, pero por ejemplo, yo a lo largo ya de estos años, estos meses, seguir recorriendo las redes sociales, y bueno, es un ejemplo de que te encontré a ti y a tu emprendimiento. ¿Ves? Y encuentras cosas de todo, por ejemplo, pues a nosotros que estamos por entonces vemos que nos podemos encontrar información de todo, ¿verdad? Hay desde huertos urbanos, como también el manejar los residuos plásticos, todo lo que vamos generando, te encuentras información sobre eso y al final de cuentas, como tú dices, pues terminas conectando con personas para aprender pues mucho más sobre eso. Y ahora, bueno, pues vamos a aprender también de todo lo que nos puedas contar sobre tu emprendimiento. Y bueno, quisiera comenzar también con esta pregunta. ¿Qué es el consumo ético? Y bueno, ¿cómo mejoramos la vida de nuestros hijos con ello? Bien, bueno, fue acá también una decisión, porque nosotros somos Lena, Mercado Ético para Bebés, y fue una decisión elegir la palabra ético, que creemos que es una palabra más integradora que lo sustentable, porque lo ético incluye otros factores como, por ejemplo, quién produce tu ropa y en qué condiciones, si hay comercio justo, si se utilizan animales en los testeos, por ejemplo, en lo que es cosmética. También si es un producto que tiene algún impacto social positivo. Entonces, más que sustentable, nos fuimos yendo a la palabra ético. Y el consumo ético tiene que ver con tener información para hacer compras conscientes. Es decir, cuando uno va a hacer una compra, informarse para saber qué aspectos estás beneficiando con tu compra. Entonces, si, por ejemplo, vos querés comprar un juguete, bueno, te preguntas si se produjo en tu país o es importado, porque no es lo mismo, ¿no? Si es en tu país, en definitiva estás ayudando a la economía local. O te preguntas si está hecho con materiales naturales o no, y ahí obviamente tiene el vínculo o la conexión con lo sustentable, ¿no? Cómo fue hecho, los procesos que se utilizaron. Entonces, el consumo ético o el consumidor ético busca información para tomar decisiones conscientes a la hora de comprar y mira el producto como un todo y no solamente desde la óptica de, es lindo, me gusta el precio, lo compro, sino que mira el producto y ve todo lo que tiene el producto por detrás y todo lo que va a impactar cuando compre ese producto. Es, en definitiva, eh, poner plata con mi consumo en los aspectos que a mí me interesan. Entonces, si a mí me interesa favorecer una comunidad local, bueno, me gusta comprar este producto que está hecho por una cooperativa en mi zona, en mi comunidad. Porque yo sé que con esa compra estoy ayudando a que esas mujeres, por ejemplo, se desarrollen, ¿no? Entonces, en definitiva, es eso, el consumo ético. No sé si me explico, pero tiene que ver con tomar decisiones de compra, o sea, de consumo, basadas en información y en qué aspectos yo quiero impactar con esa compra o ese consumo que estoy realizando. Tiene que ver con el poder que tenemos todos los consumidores
de impactar y de modificar el mundo en el que vivimos, ¿no? Claro, no, y me parece verdaderamente extraordinario. Es como pensar asertivamente antes de llevar a cabo, en este caso, la compra. Bueno, y otro punto, por ejemplo, ¿cómo se le puede hacer, Viviana, para quitar esos tabús a esa madre que a lo mejor quiere llevar a cabo también este tipo de crianza, pero tiene tabús por ejemplo, de miedo, de que también le puede resultar que ese tipo de cosas a lo mejor generen más gasto en este caso, en su vida diaria, ¿no? El creer de que, bueno, ¿cuánto me voy a gastar en unos pañales de tela, verdad? ¿Cuánto me voy a gastar en unos juguetes que no impacten negativamente el medio ambiente? No sé si me explico. ¿Qué les Sí, podrías tú decir o para quitarle a esas mamis ese tabú, esos miedos? bueno, nosotros nos encontramos con eso, así que te puedo decir nuestra experiencia y la experiencia de las personas que conocemos. En general se cree que lo sustentable o lo ético es más caro, que vas a gastar más plata. Pero en realidad no es así, porque primero, por ejemplo, yendo al tema de juguetes, un juguete de plástico es más barato en algunos casos, ¿no? Las primeras marcas de juguetes de plásticos no son más baratas que las de madera, no, las primeras marcas, ¿no? Después, todo el resto de juguetes de plástico de segundas marcas son más económicos, pero al ser de plástico dura menos. Son más En desechables. general se rompe, no es algo que vos vayas a heredar, o sea, digamos, no te dura muchos meses. De hecho, hay una estadística que te puedo compartir que habla de que el 90% de los juguetes de plástico tiene una vida útil de tan solo 6 meses y el 80% termina en basurales, incineradoras o en el océano. Es decir, que eh, al comprarse un juguete de plástico no te va a durar. Entonces es más barato la compra inicial, pero te dura poco. Entonces después vas a tener que comprar otro. En cambio, si vos compras un juguete que podemos llamar sustentable, por ejemplo, hecho con materiales naturales, como puede ser un juguete de madera, es un juguete que si lo cuidas te va a durar y lo van a heredar tus nietos. O sea, ¿no? Mi hija lo va a usar, lo pueden usar sus hijos porque es un juguete de madera. Si uno no lo deja a la intemperie y lo cuida, le va a Se durar. degrada más fácilmente. Sí, y además, obviamente que estás poniendo a tu bebé en contacto con materiales naturales, que es mucho más rico para sus sentidos y mucho más sano. Entonces, yendo a tu pregunta, eh, resulta más caro, en definitiva, lo plástico en este caso. Y lo mismo con los pañales de tela. Con los pañales de tela, más o menos una cuenta rápida te da que 5.000 pañales de tela, descartables, perdón, 5.000 pañales descartables se pueden reemplazar con 15 pañales de tela, lo cual es un gran impacto en la cantidad de desechos que dejarías de generar en tu casa. Y también en el ahorro que tendrías, porque si vos calculás la cantidad de plata que necesitas para comprar todos esos pañales descartables, es mucho mayor que la que tenés que invertir para los pañales de tela. Pero bueno, los pañales de tela los tenés que comprar no todos juntos, pero tenés que concentrar tu inversión al comienzo, ¿no? Digamos, los pañales desechables los vas comprando a medida que necesitas y los pañales de tela los compras todos juntos. Para simplificar. Entonces, bueno, la inversión inicial es mayor, pero el gasto total es menor. Por eso muchas familias, por ejemplo acá en Argentina, deciden pañales de tela porque terminan teniendo un ahorro importante en sus economías, porque les sale mucho más caro los pañales descartables, que además, bueno, suben cada vez más de precio. Y además hay que tener en cuenta que los pañales de tela, si la familia piensa tener más de un bebé, lo puede usar en más de un bebé. Por ejemplo, los pañales que yo tengo los usó Elena y ahora los va a usar o los está usando Vicente. Es decir que tu inversión inicial te dura mucho más años y termina siendo más barato. Así que por el lado del ahorro eh, o, o de la inversión que uno tiene que hacer para pasarse a este tipo de productos, eh, mi conclusión es que no son más caros. Puede parecer que sí al inicio, pero si vos te pones a hacer las cuentas te das cuenta que no. Y después,
quizás productos de cosmética natural sí son más caros. Si yo comparo un shampoo de una marca tradicional, que lo compro en el supermercado y que se produce en grandes cantidades, es más barato que un shampoo que está hecho cuidando los procesos, que está hecho con materiales naturales, que está hecho cuidando de no contaminar a lo largo de todo el proceso productivo. Ese producto que tiene todos esos procesos y tiene materiales naturales es más caro que un shampoo que encontrás en el supermercado. Pero bueno, ahí la persona tiene que ver, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Meterme químicos en el, no sé, en el caso del pelo, en la cabeza? ¿O quiero meterme productos naturales, o sea, todo ingrediente natural? Y sobre todo en bebés, que esto tiene mucho impacto, ¿no? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Y también una cosa que podría decir es que cada uno tiene que ver por dónde empezar. Quizás no son pañales de tela, quizás no son juguetes, depende de cada familia, va viendo qué cosas puede hacer en su casa. Que después eso lo podemos explicar un poquito más, como cómo empezar una crianza sustentable. Pero bueno, lo que quiero transmitir es que no necesariamente es más caro y no necesariamente es complejo. Uno tiene que ver qué es lo que puede hacer desde su lugar en su familia. Exactamente. Creo que con la mentalidad de querer cambiar, creo que pues es suficiente, ¿verdad? Es como que ir el paso a paso, ¿verdad? No necesariamente a lo mejor aterrizar todo de jalón, de que, no sé, voy a comenzar primero con los pañales, como dices tú, de ir de poco a poco ir cambiando ese estilo de vida que tengo yo con mi hijo, con mi hija, y luego después pues vamos checando lo de también lo de los juguetes, lo de a lo mejor, como tú dices, que también es muy importante, de alejar de químicos para cuidar la piel de mi bebé, para cuidar el cabello, ¿verdad? De una forma más natural, más orgánica, que pues sabemos que es más saludable, ¿no? Para nuestros hijos. Sí. Me parece verdaderamente extraordinario. Y otra cosa que también me parece verdaderamente, wow, genial, es el lema que tienen en Lena, ¿verdad? Me gustaría a lo mejor irlo analizando, ¿verdad? Entonces, Viviana, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de criar. ¿Cómo nace este lema o qué es lo que tú y tu esposo quieren expresar con este lema? Bueno, la inspiración para este lema fue una frase muy conocida de un obstetra que se llama Michel Odent, y es un obstetra francés, que dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Él habla de que en general, eh, por ejemplo, en Latinoamérica es muy común, no sé cómo es en México, pero en Argentina, en Brasil, hay mucha violencia obstétrica. Al momento de nacer hay mucho porcentaje de cesáreas que son innecesarias. O sea, los partos no se dan en muchos casos naturalmente por todas las intervenciones que hay. Y también se da violencia obstétrica con la mamá y con el bebé. Entonces lo que dice el obstetra es que qué manera de bienvenir al mundo a esta persona, ¿no? Qué manera tan violenta. Si lográramos modificar esa manera en un entorno natural, en un entorno amoroso para ese bebé y para esa mamá, claramente esa persona tendría desde su nacimiento vería un mundo bondadoso y claramente repercutiría en su persona. Bueno, eso es lo que dice él. Entonces, nosotros pensando, nos gustó mucho esta frase y dijimos, bueno, pero en realidad, y lo que sobre lo cual nosotros trabajamos es sobre la crianza, y nos parece que tiene mucho impacto la crianza. Entonces, de ahí es que dijimos, bueno, para cambiar el mundo, en realidad hay que cambiar la manera de criar, porque la crianza no es un momento, como puede ser un nacimiento, sino que es un recorrido de varios años, no sé si toda la vida, no sé hasta qué edad uno deja de criar, pero es durante muchos años donde uno va y tiene oportunidad de ir aprendiendo y modificando. Va por un camino, aprende, ve qué pasa con sus hijos y va modificando, va cambiando cosas. Entonces, en este proceso tan rico que es la crianza, este recorrido, creemos que en la medida que nosotros vamos siendo conscientes de cómo criamos y qué le queremos dejar a nuestros hijos, bueno, tenemos la oportunidad de cambiar esa crianza y eso va a determinar un cambio en el mundo, porque imaginemos
que, que las millones de niños y niñas que nacen tienen una crianza donde se respete al entorno, donde se respete la naturaleza, donde tengan valores de vivir la naturaleza, de vivir una vida simple y consciente. Bueno, claramente si todo eso se masifica, el mundo cambiaría, el mundo sería otro, porque probablemente ya tendríamos grandes cambios en lo que es la contaminación ambiental, en lo que es el desarrollo de las comunidades locales de cada país, ¿no? Generalmente, por ejemplo, acá tenemos mucho producto importado, entonces después las empresas acá no tienen a quién venderle sus productos o no tienen trabajo. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver, en definitiva, y están conectadas con un estilo de vida que tienen las personas y lo que las personas terminan decidiendo en su día a día. Por eso decimos que si cada uno modificara la manera de criar para mejor, terminaría cambiando el mundo para mejor también. Sí, claro. Me parece muy importante esa parte de cómo ir cambiando, pues, ir impactando positivamente la manera de criar. Porque, no sé, tocando el punto de que ir teniendo ese tipo de crianza puede ayudar, obviamente, al crecimiento de los niños, ¿verdad? Crecen con un amor más al planeta, como decíamos ahorita, también a su entorno, a la naturaleza, a los animales. Y bueno, y en este punto, yo rescato que estamos a tiempo todavía de ir mejorando este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya muchas veces ya hay más casos, por ejemplo, de personas eh, que tan simplemente es que no tienen amor hacia los animales. Aquí, por ejemplo, en México cada vez es más frecuente que se presente, no sé, en personas de 20 a 25 años, de 20 a 30 años, o sea, personas que ya van siendo adultos, cómo no tienen el amor hacia los animales. ¿Por qué? Porque en este caso, en su vida diaria, en su crianza, como decíamos ahorita, no llevaron a cabo esa transmisión de valores. Aquí ya me parece sumamente extraño que cada vez se vaya presentando más casos de estos, ¿verdad? Aquí se tuvo que poner una ley, hablando un poquito de esto, se tuvo que poner una ley de 2 años de cárcel a las personas que maltrataban a los animales porque cada vez se iban presentando más, no sé, más evidencia, más videos en los cuales veíamos a personas de estas edades maltratando a los animales de una forma verdaderamente cruel. Entonces creo que llevar a cabo una crianza como la que en este caso tú nos estás enseñando, este tipo de ejemplos, pues como decíamos ahorita, va a llevar a qué? A que nuestros hijos pues sean unas personas de bien en este planeta que tanto lo necesita, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora sí, Sí. creo que sin más de extendernos tanto en esta parte, creo que vamos a llegar al punto que todos nos interesa conocer, Viviana, e ir saliendo pues, más de nuestras dudas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar a cabo una crianza sustentable? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Con qué podemos comenzar? ¿Qué nos puedes decir con esto? Bueno, creo que primero todo lo que tiene que ver lo que hacemos en nuestras casas del uso de los recursos. Por ejemplo, la luz, el agua, cuando lavamos los dientes o cuando bañamos a nuestro bebé. Bueno, desde ese inicio y las tareas tan cotidianas y rutinarias, enseñarle que son recursos que hay que cuidar, ¿no? Entonces, cerrar la canilla si no se está usando. Lo mismo con la luz, apagar la luz cuando no la estamos usando, la televisión. Bueno, esos son creo que las bases del cuidado de los recursos en nuestras casas. Y después el cuidado de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces a veces hay que enseñarle a nuestros hijos, tiran algo, lo revolean, no lo limpian, lo dejan sucio, entonces al dejarlo sucio se estropea? Bueno, enseñarle en la cotidianidad de nuestro hogar a cuidar las cosas, a mantenerlas ordenadas. Eso en definitiva es cuidado y hace que las cosas también duran más. Y es un respeto por también, por cómo es que esa cosa llegó a tu casa, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿Quién la fabricó? Bueno, yo la cuido y estoy respetando eso.
Y esas cosas se pueden hacer sin cambiar mucho, ¿no? No hace falta irnos ya a los pañales de tela. Son cosas en lo cotidiano. Después, también lo que es las decisiones de no compra, es decir, me fijo lo que tengo en mi casa y pienso antes de comprar si lo necesito, ¿no? Digo, a veces sobre todo cuando estamos por tener un hijo, pensamos que necesitamos un montón de cosas. Entonces se compra de todo, y al final quizás la mitad de eso ni lo usamos o no lo necesitamos tanto. Entonces, antes de comprar, pensar, ¿realmente necesito esto o puedo prescindir de eso que quiero comprar? Eso porque a veces estamos muy invadidos por el marketing, ¿no? También, que nos dicen compra, necesitas esto. Y una actitud muy de sustentable, de crianza sustentable, es decir, no, esto no lo necesito, me detengo. Entonces, eso es algo que también podemos hacer muy fácilmente desde nuestras casas, empezar a cuestionarnos esas compras. Y otra cosa que podés hacer es todo lo que es los residuos. Tratar de evitar los plásticos en la medida que puedas. No sé en México, pero bueno, acá hay muchas opciones ya, y es muy común usar bolsas de tela en lugar de las de plástico, o utilizar productos que se llaman zero waste o sin descartes, como el champú que viene en vez de un empaque de plástico, viene en un empaque de cartón. Bueno, distintas cosas que llevas en nuestra casa. Algunas son directamente con la crianza, ¿no? Porque puedes reemplazar productos para bebé que tengan estas consideraciones de no plástico, ¿no? Como por ejemplo, bueno, elegir un juguete de madera en lugar de un juguete de plástico. Y otras cosas tienen que ver con cosas que se usan en la familia, pero le estás transmitiendo a tu hijo otro modo de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es reciclar. Bueno, no tiene nada que ver con un producto para bebé, el reciclaje necesariamente, pero le estás enseñando a hacerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, Elena siempre, desde que ya pudo y tuvo cierta edad, no sé, a los 2 años me parece, ya nos ayudaba a llenar la bolsa de reciclajes. Entonces ella hoy, que tiene 3 años, dice, esto es para reciclar. Ya sabe, ya reconoce lo que es para reciclar y lo que no. Y va a reciclar, lleva la bolsita y la pone en el lugar de reciclaje. Entonces, esas son cosas simples que no necesitamos ninguna inversión para poder hacerlas en nuestra casa, ¿no? Sería cuestionar las decisiones de compra, cuidar las cosas que tenemos, cuidar los recursos como el agua, como la luz, empezar a reciclar. También, si tenés un pequeño espacio, podés tener unas macetas y tener alguna planta. Entonces, en el cuidado de esa planta, o si tenés alguna mascota, en el cuidado de esa mascota, bueno, le transmitís, en definitiva, valores a tus hijos de esa manera. Así que esas cosas te diría como lo más simple para arrancar, si alguien quiere, digamos, meterse en todo esto. Y verdaderamente, pues, como tú dices, no son cosas que si lo vemos así en ese punto que resulten, pues, verdaderamente difíciles. Es como que si, como te decía ahorita, si tenemos la actitud de querer cambiar, pues lo podemos lograr con acciones tan pequeñas, ¿verdad? Que van a ir, como decía también hace un momento, impactando muchísimo, en este caso, pues, nuestra vida diaria. Y creo otro punto que rescato mucho es que sí, o sea, ahorita a lo mejor también resulta un poco difícil a las personas cambiar ese estilo de vida porque vivimos en una sociedad verdaderamente consumista, ¿sí? Todo es como que consumismo, comprar, como decías ahorita. Entonces, pues se vuelven, como también mencionaba, más que consumistas, pues también esa comodidad que a lo mejor podemos revertir con acciones tan pequeñas como las que comentábamos. Y bueno, en este caso también Lena tiene diferentes productos y lo que me llama también verdaderamente la atención y pues les mando una felicitación por esta parte, es que en sus productos rescatan ser un mercado ético mediante los 5 criterios que ustedes tienen en esos productos. Si pudieran comentarme esto de los 5 criterios. Sí. Bueno, como bien decís, nos llamamos un mercado ético porque le damos información a los consumidores de lo que están comprando y qué impacto tienen con esa compra. Entonces creamos un sistema de clasificación de esos productos. En la ficha de cada producto
los pueden ver. Entonces, pueden saber qué están impactando con su compra. Los 5 criterios son producción nacional, es decir, si está producido en Argentina o es importado, materiales naturales, esto es si la composición de ese producto está realizada con materiales naturales o no, zero waste, que tiene que ver con productos que no generen descartes, es decir, por ejemplo, un producto que no tenga, que no venga en un empaque plástico, que después ese plástico es un descarte, una vez que usaste el producto, es un descarte, o productos que hayan sido producidos con descartes de otra industria. Por ejemplo, tenemos juguetes de tela que son realizados con telas nuevas de descarte textil, que si queremos hablar de la moda, digamos, es uno de los grandes contaminantes. Por eso también uno de los aspectos de la crianza sustentable también es recircular la ropa, ¿no? Utilizar ropa second hand, de segunda mano. Bueno, entonces eso también es un aspecto que pueden hacer en sus casas. En el canal, de hecho, aquí en este canal tenemos temas con lo que acabas de mencionar. Tenemos un video con Fátima Deep, con su empresa Aún, que es de moda sostenible. Y también tenemos con otro emprendimiento que se llama de Tocho Morocho, que es un emprendimiento de acá de México, que utiliza mucho lo de la ropa por segunda vez, las telas de segunda mano. Entonces, para ahí rescatando un poquito lo que estás diciendo. Sí, buenísimo. Hay cada vez más, nosotros vemos acá en Argentina cada vez más emprendimientos relacionados a esto. Es una tendencia que va a seguir, me parece, así que está buenísimo conocerlo y saber que la ropa que ya fue utilizada no es algo de menor categoría. Al contrario, ¿no? Fue usado, fue disfrutado por alguien y tiene muchos años más de uso, entonces usémoslo en lugar de tirarlo, ¿no? Está muy bueno eso, ese concepto. Entonces, siguiendo con los puntos Lena, que son los 5 criterios éticos, te decía producción nacional, materiales naturales, zero waste. Después está producción responsable, que acá nosotros observamos cómo está producido ese producto, es decir, qué procesos usan, si en el proceso cuidan el ambiente, no contaminando, si está realizado bajo una lógica de comercio justo, ¿no? Que tienen a los empleados o la cooperativa, lo que sea, tienen un trabajo digno. Y después está el tema acá, si ese producto fue probado en animales. Todo esto está detallado en la ficha de cada producto, ¿no? Y el quinto criterio ético es el impacto social positivo. Con este punto marcamos a los productos que son, por ejemplo, producidos por cooperativas locales, donde se les enseña algún oficio a esas personas. Entonces, en definitiva, vos con la compra de ese producto estás favoreciendo que esa persona tenga un trabajo digno y que aprenda algún oficio. Entonces, tiene un impacto social positivo mucho más directo. Así que lo que nosotros hacemos es buscar en el mercado productos que cumplan alguno o la mayoría de estos criterios y tenemos conversaciones con los proveedores para, justamente para asegurarnos de esto. Y después los cargamos en la tienda, clasificados en estos 5 puntos éticos, y bueno, la persona cuando entra a la ficha de producto observa cada de estos puntos y la descripción en cada uno de estos puntos de cómo está impactando. Así que bueno, eso realmente nos gusta mucho hacerlo y es algo diferencial porque le aporta mucha información a las personas. Y en este trabajo que hacemos nos damos cuenta que no es lo mismo todo, no es todo sustentable. Hay juguetes que dicen que son sustentables, pero no lo son, porque quizás usan madera que no debe usarse, y también no es lo mismo un juguete que está hecho con madera recuperada, o sea, madera de descarte, que con madera que ha sido talada de un árbol, que luego no es reforestado. Entonces, no es todo lo mismo. Y bueno, yo creo que quizás lo van a empezar a ver en México si esto se empieza a desarrollar más, como que de repente empiezan a surgir un montón de emprendimientos sustentables. Y bueno,
utilizan la palabra sustentable, pero en realidad no es todo sustentable. Entonces nosotros vimos esta necesidad de dar información más certera a los consumidores de qué es lo que estaban comprando. Exactamente, que viene siendo lo de las empresas que mencionas, lo que se conoce como greenwashing, lo que las empresas se autocatalogan como sustentables, pero en realidad cuando te das cuenta y empiezas a investigar, pues resulta que no es así, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, si se vendiera acá en México y yo fuera papá, me metía a la tienda en línea de Elena y me gustó mucho, ¿por qué? Porque como tú mencionas, en la tienda en línea, no sé, me gustó tal producto, le pico y me aparece abajito los o algunos de los criterios con los que cumple ese producto. Entonces, por ejemplo, como papá, eso de verdad que te demuestra a ti para poder comprar, para quererlo comprar, te produce seguridad. Te produce seguridad, ¿por qué? Porque la empresa socialmente responsable me está informando sobre cómo yo puedo impactar positivamente al medio ambiente y cómo ese producto va a beneficiar la vida de mi hijo y no la va a perjudicar, ¿verdad? Entonces creo Sí. que ese es un punto a rescatar y es verdaderamente algo, pues como te decía, algo maravilloso, algo extraordinario. Y pues no me queda más que felicitarlos por tener la oportunidad de conocer este tipo de emprendimientos que son verdaderamente muy interesantes. Muchas gracias. Sí, es algo excelente. Oye, y para terminar, Viviana, ya no quitarte de tu tiempo, me gustaría a lo mejor llevar a cabo una serie de datos, hablar un poquito sobre esto, para darle a conocer a las personas, a las mamis, cómo a lo mejor cambiar o comenzar a cambiar con esto del uso de los pañales, en este caso con los de tela, y ya cambiar los desechables, darle algunos datos que estuve investigando y que tú nos comentes a lo mejor también con otros datos. Por ejemplo, porque de verdad que me pareció algo como que, wow, o sea, me quedé sorprendido porque, bueno, a lo que investigué dice que un bebé utiliza 5.400 pañales desechables a lo largo de sus primeros 30 meses de vida. O sea, estamos hablando que son 900.000 toneladas de residuos al año aproximadamente, ¿sí? Y se vuelve al pañal como el tercer artículo más contaminante en el medio ambiente y además que ocupa el 50% de los basureros, ¿verdad? En este caso, pues a manera mundial, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre Sí. esto, Viviana? Sí, sí, increíble los datos. Además, los pañales tardan 500 años en desaparecer. O sea que todavía los pañales desde el primer pañal que se produjo, todavía existe en nuestro planeta, ¿no? Eso también es impactante. Después está todos los datos que tienen que ver con la contaminación del aire que se liberan químicos que son muy contaminantes cuando se producen, eh, cuando se producen estos pañales. Y después tiene que ver con, además de la basura que se genera y los recursos que se utilizan para producirlos. Por ejemplo, acá en función de en relación a los recursos no renovables, te leo esto textual para que veas. Aunque el 40% de un pañal descartable sea papel, el 70% de ese papel no es reciclado. Cada bebé necesita 13,5 árboles para mantenerse limpio, usando pañales descartables. Es decir que es impresionante, ¿no? La cantidad de recursos que se usan para producir un pañal, y es un pañal que solo dura una vez, después se desecha, y además en ese desecho que uno hace tarda un montón de años en degradarse y libera también sustancias en todo ese proceso de degradación. Entonces, la verdad que los números como que hablan por sí solos. Es tan impactante que además esto lo podés reducir de un día al otro utilizando pañales de tela y solamente necesitas 15 pañales de tela para promediar. O sea, puedes arreglarte con 12, con 10, pero 15 es un buen número para que te permita el lavado, ¿sí? Porque el pañal de tela vos lo usás, tiene dos partes, una parte de los absorbentes que están en contacto con la cola del bebé y que además pueden ser absorbentes de fibras naturales, que son mucho mejores para la piel del bebé comparadas con un pañal descartable, que es plástico. Se generan muchas menos irritaciones en la piel del bebé con pañales de tela. Y entonces están los absorbentes y por fuera
del pañal está el cobertor, que se llama, que es lo impermeable y de un material respirable. Entonces, esas dos partes se lavan, que hoy por hoy, bueno, acá en Argentina los lavamos en el lavarropas. Supongo que en México también es común tener lavarropas en casa. Se lavan directamente en el lavarropas, es decir, como lavas la ropa, haces lavados en el lavarropas, los pones a secar y los vuelves a usar. Es algo también muy simple, no requiere mucho trabajo, o sea, es como lavar la ropa en tu casa, que si la lavas vos, o si tenés a alguien que te ayude en tu casa, es una tarea más. Yo te diría que esa es la mayor traba o la mayor dificultad que tienen las familias para empezar con pañales de tela, el tema del lavado, el tema de que no saben muy bien cómo utilizarlos. Pero cuando empezás a probar con un pañal, ahí ya te das cuenta de todo. O sea, claro, algo que nunca usaste te da mucho miedo, mucha incertidumbre, pero cuando arrancás, le agarrás la mano, es práctica, es cuestión de aprendés cómo ponerlo, que la verdad que es muy simple. Pero si nunca lo viste, no sabes cómo es. Son esas cosas que si nunca lo viste no sabes cómo es, pero cuando lo ves decís, ah, bueno, era esto, no era tan difícil. Hoy por hoy, la verdad que, y en México seguramente, porque están tan cerca también de Estados Unidos, tienen muchas opciones. En Estados Unidos hay muchos pañales de tela. Digamos, muchas marcas para elegir. Entonces, realmente es como muy accesible, me parece, poder acceder a un pañal de tela para probarlo. Y bueno, es cuestión de probarlo y sacarte ese miedo y empezar a comprar más para tener el stock que necesites para hacer todo el pañaleo con pañales de tela. Sí, claro. No, y como te decía, pues bueno, podemos llegar a mejorar el planeta, ¿verdad? Si nos lo proponemos. Para las personas que quisieran ponerse en contacto contigo, que no sé, si en México nos ven, ¿verdad? Que quieran llevar a cabo o este tipo de acciones, ¿dónde te pueden encontrar, Viviana? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, redes sociales tenemos en Instagram, @lenasustentable, y ahí nos pueden escribir un mensaje directo y entramos en contacto rápidamente. Y también pueden visitar la página web, que es www.lenasustentable.com. Así que bueno, nosotros muy contentos de poder conectar con otras personas, con otras familias, con otros países. Nos encanta con esta participación que tuvimos en Premios Verdes. La verdad que abrimos un montón de conversaciones con emprendedores y organizaciones de otros países y la verdad que nos encanta porque creemos que esto es una tendencia que va a venir a Latinoamérica y bueno, queremos ser parte y protagonistas también de esto. Sí, claro, ¿no? Y ya lo son. De verdad que, como te decía al principio de la charla, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, de verdad. Muchas gracias por llevar a cabo ese tipo de pláticas que verdaderamente te dejan pues un aprendizaje, ¿no? Que es lo que uno rescata y lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esta charla verde. No se la pierdan próximamente ya en el canal. Y bueno, ahí te la compartimos para que la puedas también dar a conocer. Y bueno, te mando un abrazo muy grande, Viviana, a ti, a tu esposo, a tus niños. Y bueno, a seguir así, ¿verdad? Yo por acá te sigo todavía acá en el Instagram para ir aprendiendo más. Y cuando ya nazcan mis hijos, pues llevar a cabo también este tipo de acciones. Muchísimas Bueno, gracias y te muchísimas mando gracias. un abrazo muy grande. Muchas Esto gracias a fue vos y felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por este programa que es un gran aporte. No, muchísimas gracias. Esperamos seguir por este camino y teniendo pues, también muchísimas cosas positivas con ustedes. Muchas gracias. Esto fue Charlas Verdes con Lena. Gracias, nos vemos en la próxima. Chao.